¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema la búsqueda de la Sierra de la Plata. Recordemos que en la temática del día de la fecha estaremos analizando algunas expediciones de los adelantados que estuvieron encomendados para realizar la tarea de descubrimientos y la fundación de pueblos en las nuevas tierras. Recordemos que habían llegado a un acuerdo con la corona española o el imperio español a fin de poder realizar estas tareas, conseguir nuevas tierras, fundar pueblos, fundar fuertes, poblar y a su vez también imponer las instituciones y también las autoridades bajo la orientación y bajo el control y supervisión de la corona española. Pero primeramente estaremos recordando un tratado, el Tratado de Tordesillas, que se había celebrado por las divergencias o los conflictos que estaban en cuanto a las conquistas de estos imperios. Estamos hablando de los imperios de Portugal y del imperio de la corona española. Y ante esta situación, a poder resolver esta confusión o esta problemática, se tuvo que tener en cuenta o tener como un árbitro al Papa Paulo III a fin de poder llegar a un acuerdo y de esta manera que ellos deberían respetar para poder realizar sus conquistas, sus expediciones. Entonces, esto fue firmado en el año 1494 entre las coronas de Portugal y de Castilla y Aragón bajo la intermediación del Papa de aquella época. Y siguiendo con nuestra explicación o nuestra noción del Tratado de Tordesillas, para dividir el Océano Atlántico en los hemisferios desde el Polo Norte al Polo Sur, y cuyo eje se situaba a 370 leguas al oeste de la insular de la República del Cabo Verde. En nuestra ilustración, en nuestra imagen de apoyo, podemos observar una línea imaginaria desde el Polo Norte al Polo Sur y hacia el este de nuestro mapa tenemos una zona que está situado en el Océano Atlántico denominado el Cabo Verde. Entonces, desde esa línea imaginaria hasta todo lo que con respecta al Cabo Verde es lo que correspondería a la conquista del Imperio Portugal, y más hacia el oeste de la línea imaginaria correspondería a las expediciones de la corona española. Bueno, ahora vamos a poder detallar nuestro tema de la búsqueda de la Sierra de la Plata. Recordemos que esta terminología o estos conocimientos o estas ideas que habían llegado en aquella época de la búsqueda de la Sierra de la Plata manejaban muchos los navegantes. La Sierra de la Plata fue un lugar legendario ubicado en el interior de Sudamérica. Su historia se originó a comienzos del siglo XVI en las costas de Santa Catarina del Brasil, cuando originarios tupí guaraníes informaron de que en esos lugares, en el altiplano, había numerosos metales preciosos, por lo que había corrido la voz a uno de los expedicionistas mediante esta información de los originarios tupí guaraníes que en esos lugares habían riquezas, metales preciosos como el oro, la plata y otros metales que servirían como una gran riqueza, como una fuente económica que pasaría luego a formar parte de la corona española.
Entonces, este grupo de náufragos o expedicionistas o adelantados reconocieron o recabaron esa información de Juan Díaz de Solís, donde estos grupos originarios le habían comentado de esas riquezas posibles de los metales preciosos en la Sierra de la Plata, que era prácticamente una superficie del altiplano de América del Sur. Entonces dice nuestro material sobre la existencia de una montaña llena de metal de plata, de oro y otros metales en el interior del continente, donde gobernaba un monarca al que se llamaban o al que le llamaban el Rey Blanco. Entonces allí tenemos nuestro gráfico donde básicamente en alguna zona geográfica de América del Sur podría haber numerosos metales preciosos. Por eso también se llama la búsqueda de la Sierra de la Plata, producto de la información de un grupo de originarios tupí guaraníes que comentaron a los primeros náufragos o los primeros adelantados en el cual ellos habían encontrado y comentaron esta situación, que pudiesen haber metales preciosos en estos lugares, específicamente en Potosí, que hoy en día forma parte del altiplano de Bolivia, y también en otros lugares como también Argentina, algunas cordilleras de los Andes, también parte del Perú. En fin, América del Sur era bien vista por estas informaciones que podrían haber metales preciosos, y ya había llegado a este conocimiento o esta información al expedicionista Juan Díaz de Solís. Y siguiendo con nuestro tema de la búsqueda de la Sierra de la Plata, el primer europeo en encabezar una expedición al mencionado lugar fue el náufrago Alejo García, quien logró atravesar casi todo el continente hasta la región altiplano, justamente en búsqueda de estos metales preciosos que ha llegado en conocimiento mediante Juan Díaz de Solís. En fin, estaremos entonces analizando en este segmento la expedición de Alejo García. Salió de las costas del Atlántico con sus indios, con los indígenas y 4 compañeros europeos, y siguió la ruta ancestral de los tupí guaraní hasta cruzar el Paraná por la zona del Mondaú. Luego se dirigió al río Paraguay, llegando a las cercanías de la que sería con el tiempo Asunción. Siguiendo con la expedición de Alejo García, también nos señala nuestro material que remonta las aguas del Paraguay y llegando a las cercanías de la hoy Corumbá, cruzaron hasta el Chaco. Recordemos que el Corumbá hoy en día forma parte de la jurisdicción o de la zona del imperio o del país de Brasil. Entonces, y en las estribaciones andinas se encontraron con tribus enemigas de los incas que se unieron a García. El cargo con lo que pudo saquear a su cargo, entonces con todo lo que pudo saquear a su paso con respecto al oro, la plata, planchas y coronas de cobre, ricos tejidos y muchos esclavos. Entonces, una vez llegado a la zona del altiplano, en esta zona pudieron traer todos los metales preciosos que encontraron a su paso. Aquí en nuestro material tenemos un gráfico, un mapa ilustrativo con referencia al trayecto que había realizado Alejo García, y básicamente cruza el río Paraná, también atravesando el río Mondaú, va hasta Corumbá, hoy en día perteneciente a la jurisdicción de la República del Brasil, luego va a Santa Cruz de la Sierra, a Sucre,
siempre haciendo un recorrido ya por las alturas, por el altiplano, hoy en día parte del país de Bolivia, luego va retrocediendo y va atravesando el Paraguay, pero a través del Chaco. A través del Chaco entonces se posiciona, se traslada y se ubica en el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción, hoy día la ciudad de Asunción. Bueno, básicamente esto lo hace en el año 1524 y estamos observando la travesía o la expedición que ha realizado Alejo García, y de esta manera descubre el Paraguay por vía terrestre, surcando los ríos Paraná, Mondaú, llegando hasta Corumbá y las zonas o las localidades primeramente de Santa Cruz de la Sierra, Sucre, digo bien, y luego ya atravesando el territorio chaqueño para llegar a la ciudad de Asunción hoy día. En este punto estaremos analizando también las travesías de Sebastián Gaboto. Su idea era viajar a las Indias y sus riquezas, así como tenía la información el otro gran personaje de la historia de Cristóbal Colón. Este fue apoyado por empresarios andaluces. El veneciano Sebastián Gaboto, al llegar hacia el río de al llegar al río de Solís, donde también lo había comentado que había una zona que se llamaba la Sierra de la Plata, y lo había comentado de que había muchos metales preciosos que también se enteró por los lugareños, por los hombres primitivos guaraníes tupí o tupí guaraníes, por lo que tuvo que cambiar de decisión. En vez de ir a la India, entonces accede a estas nuevas rutas, hasta llegar a América, y de allí nuevamente a poder emprender la búsqueda del sueño anhelado de los metales preciosos, en la búsqueda de la Sierra de la Plata. Siguiendo con las travesías de Sebastián Gaboto, recibió noticias que aguas arriba había tierras riquísimas donde gobernaba un rey blanco. Gaboto se adentró más allá de los ríos Paraná, Paraguay, y llegó a lo que hoy es el Chaco. En el camino fundó San Lázaro en la costa oriental y Santi Spiriti cerca de la ciudad del Rosario, el primer establecimiento europeo en la República de Argentina. Siguiendo entonces con las expediciones de Sebastián Gaboto, siendo difícil que era navegar contra las corrientes, Gaboto exploró los ríos Paraná, Paraguay y Bermejo. La resistencia por los indios terminó retroceder y regresar hasta el estuario. Engañado por las ilusiones de riqueza, bautizó sus aguas con el río de la Plata. Entonces, en vista de que las afluencias y las correntadas de los ríos por los cuales él surcaba, además de los temerosos indios de aquellas zonas, y sobre todo eran muy saqueadores, muy peligrosos, y los grandes enfrentamientos hizo que no pudiera avanzar más hasta la soñada Sierra de la Plata, porque esa jurisdicción que hemos mencionado, la parte oriental, la parte de Bermejo, la parte de los ríos Paraná y Paraguay, lo había bautizado todo en esa zona como parte del río de la Plata. Y siguiendo con el viaje de Sebastián Gaboto, en el año 1528, viajando por el río Paraguay, llegó hasta la altura del río Pilcomayo, por lo que es considerado el primero que navegó sus aguas, y por ello se lo conoce como descubridor del Paraguay por agua, 4 años después de su descubrimiento por tierra por Alejo García en el año 1524. Entonces, Alejo García ha descubierto el Paraguay por tierra a través de las penetraciones o a través del ingreso a través del suelo chaqueño,
llegando hasta Asunción en el año 1524. Posteriormente, el expedicionista o navegante Sebastián Gaboto descubre el Paraguay, pero llegando a través de los ríos Pilcomayo y luego también río Paraguay, 4 años posterior, o sea, en el año 1528. Entonces, hoy en día se lo conoce a Sebastián Gaboto como el descubridor del Paraguay, pero por agua, digamos, por agua, y Alejo García, el que ha descubierto el Paraguay por vía terrestre. Entonces, en nuestro material de apoyo tenemos una imagen ilustrativa por los cuales había realizado la travesía el navegante Sebastián Gaboto y posteriormente la llegada al fuerte Nuestra Señora de la Asunción, y de esta manera logra también descubrir por vía agua a través de los ríos Paraguay y cruzando también el río Pilcomayo. Entonces ahí tenemos a la vista el trayecto que viene realizando desde el Océano Atlántico, llegando al río Paraguay y cruzando el río Pilcomayo. Entonces, esta es la travesía que había realizado nuestro personaje de la fecha, Sebastián Gaboto, a través de los ríos Paraguay y cruzando los ríos del Pilcomayo. En este segmento tenemos a nuestro expedicionista denominado o llamado Juan de Ayolas. Juan de Ayolas funda el fuerte de Corpus Christi en el año 1536, cerca del antiguo fuerte de Sancti Spiritus, fundado por Gaboto. Recordemos que la fuente o el fuerte de Santo Espíritus había fundado por Sebastián Gaboto, que hoy en día es parte de la jurisdicción de la República de Argentina, y que en esos lugares muy cercanos también Juan de Ayolas había fundado el fuerte de Corpus Christi en el año 1536, que había básicamente observado o se había trasladado desde el Océano Atlántico. De esta manera hemos llegado a la conclusión de la clase del día de la fecha con respecto al tema la búsqueda de la Sierra de la Plata, de los metales preciosos, que había llegado a conocimiento de los expedicionistas en la zona del altiplano, específicamente en América del Sur, mediante la información de los tupí guaraníes hacia los expedicionistas que venían en representación de la corona española. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado con la clase. Ustedes tendrán las actividades conclusivas en la plataforma correspondiente.